Hola, mi nombre es Martina Nonino y en este video voy a hablar acerca de los gobiernos radicales que surgieron desde 1916 a 1930. Bien, voy a comenzar hablando sobre lo que es el concepto de democracia. La democracia es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo. Existen tres tipos de democracia. Democracia directa, que es cuando el pueblo participa directamente de la toma de decisiones. Democracia indirecta o representativa, que es cuando el pueblo elige a un representante para poder llevar a cabo la toma de decisiones. Y democracia semidirecta o participativa, que por así decirlo también comparte los ideales de la representativa, pero a su vez el pueblo en ciertas ocasiones puede tomar decisiones mediante lo que se llama plebiscito o referéndum. Por otro lado, tenemos lo que es la división del poder. Conociendo los tres poderes principales, que son el poder legislativo, ejecutivo y judicial, podemos decir que la división del poder en sí es una ramificación de la democracia debido a que no permite el totalitarismo, es decir, la concentración de poder en uno de estos tres. Los tres poderes se controlan recíprocamente entre sí para evitar justamente la concentración de poder en uno de ellos tres y así garantizar la libertad. Por otro lado, tenemos también lo que es el golpe de Estado. El golpe de Estado es un acto llevado a cabo por los órganos del propio Estado, que vienen a ser los militares y o policías, que justamente tienen como objetivo incautar a la fuerza y eliminar, o mejor dicho, echar a los que vienen a ser los grupos o individuos que se encuentran en el poder, pero sin cambiar la estructura de gobierno a la que pertenecen. La clase media. Bien, la clase media lo consideraba Irigoyen como un ser único, leal, honesto, lo consideraba hasta como un santo. Y esto era debido a que Irigoyen les dio cierto protagonismo en cuanto a su gobierno, cierta popularidad y cierta participación. Y esto era debido a que ningún gobierno antes lo había hecho. Era algo innovador y que alguien les prestara atención, aunque sea escuchara sus necesidades y luchara por ellos era algo importante. Mientras que, bueno, Irigoyen lo hacía por política. Bueno, después tenemos lo que es el irigoyenismo y la oligarquía. La oligarquía generalmente estaba compuesta, no siempre, por lo que eran los grupos conservadores y que era justamente el partido opuesto al irigoyenismo. Eran dos partidos, ambos con diferentes puntos de vista políticos, ¿sí? Con diferentes ideales políticos, y lo consideraban a Irigoyen como un ser repugnante, como un ser hasta como el mismísimo diablo, lo consideraban autoritario y demás. Bueno, después tenemos lo que es el irigoyenismo y la clase obrera. El irigoyenismo y la clase obrera no se llevaban ni tan bien ni tan mal. Tenían trato, Irigoyen practicaba políticas, ¿sí? En las que dialogaba con ellos y trataba de resolver las cuestiones sociales, problemas laborales y demás. Pero Irigoyen tenía mucha mejor relación con lo que era la clase media. Se había enfocado más en la clase media. Después está también Irigoyen, el irigoyenismo y su partido. Ya sabemos que Irigoyen era radical, ¿sí? Que tenía partido radical y que justamente el partido para él era todo. Básicamente sí, militaba con el partido y demás. La causa para él era una fuerza moral. ¿Por qué? Porque tenía como objetivo justamente construir una verdadera nación. Y el radicalismo era la herramienta para poder lograrlo. Después tenemos también lo que es irigoyenismo y Estados Unidos. Bueno, sabemos que después de lo que, mejor dicho, durante lo que fue la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que dejó en nuestro país fueron gravísimas, mientras que podíamos por lo menos autoabastecernos y comercializar con Estados Unidos. Más adelante, en lo que es el gobierno de Alvear, es cuando surgen también las innovaciones en cuanto a los productos, a los precios, a la calidad de los productos, porque las industrias mejoran en Estados Unidos y ya nos vemos afectados nuevamente debido a que en Europa ya nos cuesta comercializar y demás. Entonces nuestro país se ha afectado nuevamente.
y esto es todo por Estados Unidos. Entonces tiene una relación, pero eso ya pertenece al gobierno de Alvear. El gobierno de Irigoyen fue bastante revolucionario debido a que fue el primer presidente electo democráticamente y también debido a las huelgas y a las distintas matanzas, a las innumerables matanzas, mejor dicho, que ocurrieron durante su gobierno, a las innumerables tragedias. La verdad que fue un gobierno bastante conflictivo, también por las diferencias políticas que existían. En cambio, en el gobierno de Alvear la gente ya estaba como más tranquila, ya la mayoría de la población se encontraba del lado de con una política radical, un pensamiento radical, y Alvear tomó el mando, ¿sí? Con un gobierno más tranquilo, pero también se enfrentó a diversos problemas que fueron ocurriendo, con los inconvenientes con Estados Unidos y demás. Pero personalmente Irigoyen era una persona más sencilla, era una persona que se vestía, no andaba mucho de galas y andaba con trajes comunes y corrientes, no daba muchas conferencias, no hacía muchas reuniones, todo muy opuesto a Alvear, que se lo hacía. Alvear provenía de una familia tradicional de Buenos Aires, tenía demasiados contactos, había estado por Europa, por muchos lugares y además Alvear era una persona de vestirse elegante, de dar conferencias, todo lo opuesto a lo que era Irigoyen. Pero tenían una similitud y era el partido, era su pensamiento político que aún seguía en pie y eran fieles a sus ideales políticos, al partido radical y demás. También juntos hicieron lo que fue la, la industria local, que justamente fue principalmente, trabajaron en un proyecto que fue YPF, fue fundado en el gobierno de Irigoyen, pero también fue llevado a cabo y mejorado en lo que fue el gobierno de Alvear. Primero es la Primera Guerra Mundial, que surge entre Inglaterra y Alemania por intereses políticos y económicos y demás. Argentina se vio involucrada porque Inglaterra era la principal fuente de economía de nuestro país, tanto de ingresos como de exportaciones. Y al estar Inglaterra involucrada no se exportaba ni se importaba más nada, entonces Argentina estaba un poco en crisis, por lo que decide autoabastecerse con los mercados y con lo que podía llegar a encontrar. Lamentablemente la situación era así. Luego tenemos lo que es la Revolución Rusa. ¿Qué pasa? En el comienzo, mejor dicho, del gobierno de Irigoyen, trae consigo también lo que son los pensamientos comunistas de los obreros y de la clase media debido a la Revolución Rusa. Entonces comienzan las huelgas. Principalmente hay una muy conocida que es el movimiento de reforma universitaria, que justamente es llevada a cabo por estudiantes debido a que se encontraba un sistema de gobierno institucional conservador y querían ya que existan universidades que no pertenezcan al régimen conservador, sino que también toda la sociedad pueda pertenecer, la clase obrera, la clase media, y puedan estudiar igualmente, porque si no era como que se sentían sapo de otro pozo, es la verdad. Y Irigoyen está a favor y decide sí, ayudar a los estudiantes porque también le favorecía para su campaña y porque era el partido contrario, así que le convenía políticamente también. Después está lo que es la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, que son dos huelgas, dos sucesos muy tristes de nuestra historia, de esta etapa más que nada, y que surgen debido a que los obreros estaban recibiendo un mal salario y estaban continuos, todo el tiempo había despidos y demás, no había nada fijo y la verdad que estaban luchando por sus derechos y para también que dejen de sobreexplotarlos laboralmente. Y ahí es cuando surgen, en consecuencia de esos actos,
el ejército, la policía y la Liga Patriótica deciden actuar y existen diversas muertes, hay muchos que fueron exiliados del país, presos y demás, y la verdad que son dos sucesos realmente lamentables y muy sangrientos de de esa etapa del país. Bueno, la Liga Patriótica en sí era un grupo de jovencitos adinerados pertenecientes a la clase social más alta que cuando surgió lo de la Semana Trágica y lo de la Patagonia Rebelde, se encontraban en sus carros y simplemente mataban a judíos y a catalanes porque según ellos habían impuesto en la sociedad los ideales comunistas de la Revolución Rusa. En la década del 30, las bases de agroexportación de nuestro país sufrieron una gran pérdida. Esto es debido a que los países centrales se habían enfocado en proteger sus economías y habían disminuido lo que eran las compras, la comercialización, tanto de materias primas como de alimentos. Esto trajo una gran crisis económica a nuestro país. Y además otro factor que agravó la situación fue que el consumo interno de materias primas y de alimentos en nuestro país fue muy grande. Por lo tanto, disminuyeron los excedentes para la importación. Bueno, para la década del 30 ya en nuestro país estaba sufriendo crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas. Y es por eso que tanto el sector popular como el sector medio o la clase media habían dejado de apoyar a Irigoyen. Y esto es lo que provocó fue una división en el Partido Radical. Por un lado teníamos los personalistas y por otro lado los antipersonalistas. Los antipersonalistas eran todos aquellos que ya no seguían las políticas de Irigoyen y no seguían los ideales, pero sí se mantenían con los ideales, digamos, radicales. No seguían a Irigoyen, pero sí al radicalismo. Bien, los antipersonalistas estaban aliados la mayoría con los conservadores, que eran los enemigos de Irigoyen. Bueno, al fin y al cabo, el 6 de septiembre del año 1930 es cuando Uriburu y Justo llevan tropas, ¿sí? Llevan fuerzas armadas a cargo, bueno, de ellos, ¿sí? Fuerzas militares, y generan este golpe de Estado, que justamente fue generado no en el gobierno de Irigoyen, porque el día anterior, el 5 de septiembre, Irigoyen había cedido su cargo, no había renunciado, pero le había cedido su cargo al vicepresidente Enrique Martínez porque por motivos de salud no podía gobernar, no podía estar al mando. Y bueno, es cuando aprovechan Uriburu y Justos y deciden realizar este golpe de Estado para que Irigoyen no vuelva al poder.